El camino del hombre del sombrero. Soy Javier, un trailero con más de 20 años de experiencia recorriendo las carreteras de México. Siempre me he considerado un hombre escéptico, pero lo que viví una noche en la autopista 57 me cambió para siempre. Era una noche oscura de octubre. Había salido de Monterrey rumbo a la Ciudad de México con una carga de electrodomésticos. La luna estaba oculta detrás de densas nubes, y el viento soplaba con una fuerza inusual, haciendo que los árboles a ambos lados de la carretera se agitaran violentamente. La radio en mi camión solo emitía estática, así que la apagué y me concentré en la carretera. Después de varias horas de conducción ininterrumpida, empecé a sentir el cansancio acumulado. Decidí buscar una parada de descanso para estirar las piernas y tomar un café. A unos kilómetros más adelante, vi el letrero de una pequeña parada de camiones. El lugar parecía bastante desolado, apenas iluminado por unos pocos faroles amarillentos que titilaban intermitentemente. Aparqué mi camión y me bajé. El crujido de la grava bajo mis botas era el único sonido aparte del silbido del viento. La cafetería estaba cerrada, así que opté por servirme un café de una máquina expendedora oxidada que había afuera. Mientras el líquido negro caía en mi vaso, noté una figura a lo lejos, cerca de la entrada de los baños. Era un hombre alto, vestido de negro, con un gran sombrero que le cubría gran parte del rostro. Intenté no prestarle mucha atención, pero había algo en su presencia que me inquietaba profundamente. Me dirigí al baño, esperando que al salir ya no estuviera ahí. Pero cuando volví, él seguía allí, inmóvil, observándome. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesar mi alma. Regresé al camión y cerré las puertas con seguro. Encendí el motor y me dispuse a continuar mi viaje, pero al mirar por el espejo retrovisor, vi que el hombre del sombrero ahora estaba de pie justo detrás de mi camión. Mi corazón se aceleró y aceleré rápidamente para alejarme de allí. La carretera estaba desierta, y las luces del camión eran las únicas que rompían la oscuridad. Después de unos minutos, comencé a calmarme. Sin embargo, un sentimiento de incomodidad persistía. Miré por el espejo retrovisor nuevamente, y lo vi. Estaba sentado en el asiento del copiloto. No entendía cómo había entrado. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener el control del volante. ¿Quién eres?, logré preguntar con voz temblorosa. El hombre no respondió. Solo me miró fijamente, su rostro parcialmente oculto por el sombrero. Sentí un frío intenso, como si la temperatura dentro de la cabina hubiera descendido bruscamente. Sus ojos brillaban con un brillo maligno, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Tu hora ha llegado, Javier», dijo finalmente con una voz que resonaba como un eco. En ese momento, el camión comenzó a fallar. El motor se apagó y las luces se extinguieron, dejándome en completa oscuridad en medio de la autopista. El miedo me paralizó. Intenté encender el motor nuevamente, pero no respondía. El hombre del sombrero seguía allí, inamovible. Su presencia era abrumadora. Desesperado, abrí la puerta del camión y salí corriendo hacia la carretera. El viento aullaba a mi alrededor, y sentí como si cientos de ojos invisibles me estuvieran observando. Corrí sin rumbo, esperando encontrar ayuda, pero la carretera parecía interminable. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me volví y lo vi, caminando tranquilamente hacia mí. Cada paso que daba resonaba en la carretera vacía. Sabía que no tenía escapatoria. Mi mente estaba llena de historias que había escuchado sobre el hombre del sombrero, un ente que aparece en los caminos solitarios para llevarse las almas de los desprevenidos. Sin otra opción, me enfrenté a él. Su figura se volvió más clara bajo la luz pálida de la luna que se asomó entre las nubes. Su rostro era cadavérico, con ojos huecos y una sonrisa que no era humana. «¿Qué quieres de mí?», grité con desesperación. «Tu tiempo ha terminado, Javier», respondió con una calma aterradora. Con un movimiento rápido extendió su mano hacia mí,
Sentí un dolor intenso en el pecho como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Todo se volvió borroso, y lo último que vi fue su sombrero cubriendo mi visión. Desperté horas después en el asiento del conductor de mi camión, como si todo hubiera sido un sueño. El motor estaba encendido, y la carretera seguía desierta. Pero algo había cambiado. Miré mis manos y vi una marca oscura en mi pecho, un recordatorio de mi encuentro con el hombre del sombrero. Desde esa noche, mi vida nunca fue la misma. Cada vez que conducía por una carretera solitaria, sentía su presencia. Sabía que tarde o temprano volvería por mí. La historia de aquel hombre en la parada de camiones se había convertido en mi propia pesadilla, una de la que no podía escapar. Así que, si alguna vez viajan por las carreteras de México y ven una figura alta con un sombrero negro, recuerden esta historia. Puede que el hombre del sombrero esté esperando, y cuando menos lo esperen, será su turno de enfrentar el terror, la noche en el Panteón de Belén. Mi nombre es Raúl, y he pasado la mayor parte de mi vida detrás del volante de un camión. Siempre he disfrutado de la libertad de las carreteras abiertas y la soledad de los largos viajes nocturnos. Sin embargo, hay una noche que nunca podré olvidar. Una noche que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo de los vivos y los muertos. Era una noche oscura de noviembre. Tenía que hacer una entrega urgente de productos agrícolas desde Tepic hasta Guadalajara. El viaje había sido tranquilo hasta que llegué a las afueras de la ciudad, justo cuando pasaba cerca del famoso Panteón de Belén. Había oído historias sobre ese lugar, relatos de fantasmas y sucesos paranormales, pero nunca les había dado mucha importancia. Para mí eran solo eso, historias. El reloj marcaba la medianoche cuando mi camión empezó a fallar. El motor tosió y se apagó abruptamente, dejándome varado justo al lado del cementerio. Intenté arrancarlo de nuevo, pero no respondió. Salí de la cabina para revisar el motor, esperando que fuera algo sencillo de arreglar. La noche era fría y el viento silbaba entre las lápidas, creando una atmósfera inquietante. Con una linterna en mano, abrí el capó y me incliné sobre el motor. No encontré nada evidente que explicara la avería. Mientras trabajaba, sentí una extraña sensación de ser observado. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con las rejas del panteón. A través de ellas, vi figuras sombrías moviéndose entre las tumbas, pero cuando parpadeé, ya no estaban. Intenté sacudir el miedo que empezaba a invadirme, y me dije que solo eran trucos de la luz y mi imaginación. Decidí llamar a mi compañía para pedir ayuda, pero descubrí que no tenía señal en mi teléfono. La desesperación comenzaba a hacerse presente. De repente, escuché un susurro a mi espalda. Me volví rápidamente, pero no vi a nadie. El susurro se convirtió en una risa baja y siniestra que parecía emanar desde el interior del panteón. Me acerqué a la reja, tratando de ver algo en la oscuridad, pero solo podía distinguir sombras moviéndose erráticamente. Volví al camión, decidido a esperar hasta el amanecer si era necesario. Pero justo cuando me senté en el asiento del conductor, una figura apareció delante de mí. Era una mujer vestida con ropa antigua. Su rostro pálido y sus ojos vacíos me miraban fijamente. Mi corazón latía con fuerza mientras ella se acercaba lentamente. «Ayúdame», dijo con una voz apenas audible, cargada de tristeza y desesperación. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Intenté encender el motor de nuevo, pero seguía muerto. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome en un silencio sepulcral. La temperatura dentro de la cabina descendió bruscamente, y mi aliento se convirtió en vapor. Decidí salir y buscar ayuda a pie. Tomé mi linterna y comencé a caminar por la carretera, pero cada paso se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera reteniendo. El susurro y la risa continuaban a mi alrededor, aumentando mi miedo. De repente, la linterna se apagó. Me quedé paralizado en la oscuridad, tratando de orientarme.
Escuché pasos detrás de mí y una voz infantil que susurraba mi nombre. Me volví lentamente y vi a un niño pequeño, vestido con ropa desgarrada y sucia. Su rostro estaba pálido y tenía una expresión de profunda tristeza. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi mamá?, preguntó con una voz que resonaba con eco. Mi mente estaba en blanco. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía moverme ni responder. El niño se acercó y tomó mi mano. Su toque era gélido, casi doloroso. Sentí un tirón en mi pecho, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. De repente, todo se volvió negro. Desperté horas después, tirado en el suelo frente al Panteón de Belén. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte y el ambiente se sentía menos opresivo. Mi camión seguía allí, pero esta vez el motor arrancó sin problemas. Con manos temblorosas, conduje lo más rápido que pude, dejando atrás ese lugar maldito. Al llegar a Guadalajara, intenté contar mi experiencia a otros tráileros y amigos, pero nadie me creyó. Dijeron que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una risa susurrante, recuerdo esa noche y el frío en mi pecho. Desde entonces, evito a toda costa pasar cerca del Panteón de Belén, especialmente de noche. Las historias que antes consideraba meras supersticiones, ahora son para mí una advertencia. Hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan, y donde las almas perdidas buscan compañía en la oscuridad. El encuentro con el charro negro. Mi nombre es Tomás, y soy trailero desde hace más de 15 años. Siempre he preferido los viajes nocturnos. Hay algo en la calma de la carretera bajo la luz de la luna que me da paz. Pero una noche, en la solitaria carretera que conecta Zacatecas con San Luis Potosí, esa calma se convirtió en puro terror. Había salido tarde de Zacatecas con una carga de alimentos enlatados, con destino a San Luis Potosí. La noche estaba despejada, y la luna llena iluminaba el camino. La radio del camión reproducía una suave melodía ranchera que me mantenía despierto. Todo parecía normal hasta que noté que el combustible estaba más bajo de lo esperado. Decidí detenerme en la próxima gasolinera, pero la carretera parecía interminable y solitaria. Finalmente, divisó una pequeña estación de servicio a lo lejos, justo en medio de la nada. Al acercarme, noté que la estación estaba oscura y parecía abandonada, pero no tenía otra opción. Aparqué el camión junto a una de las bombas y me bajé para revisar el lugar. No había nadie a la vista. De repente, escuché el sonido de cascos de caballo sobre el asfalto. Me volví y vi, bajo la luz de la luna, a un hombre montado en un majestuoso caballo negro. El jinete estaba vestido con un impecable traje de charro, completamente negro, con detalles dorados que brillaban bajo la luz. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Buenas noches, amigo», dijo con una voz profunda y resonante. «¿Necesitas ayuda?» Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su presencia me inquietaba profundamente, pero intenté mantener la calma. «Sí, mi camión se está quedando sin combustible y no encuentro a nadie aquí», respondí. El charro negro sonrió, una sonrisa que parecía más una mueca. «Puedo ayudarte, pero todo tiene un precio, ¿no es así?», dijo mientras desmontaba con elegancia. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el hombre sacó una pequeña bolsa de cuero y la arrojó a mis pies. La bolsa se abrió al caer, revelando monedas de oro que brillaban intensamente. «Estas monedas valen mucho más que el combustible que necesitas», dijo. «Son tuyas, si estás dispuesto a hacer un pequeño trato». Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Intenté negarme, pero la necesidad y la codicia comenzaron a nublar mi juicio. Miré las monedas y luego al hombre. «¿Qué tipo de trato?», pregunté, intentando no mostrar mi miedo. «Nada complicado», respondió él. «Solo tu alma cuando llegue el momento».
Mientras tanto tendrás riquezas y éxito en todo lo que emprendas. Las palabras resonaron en mi cabeza, y una parte de mí sabía que debía rechazar la oferta y marcharme. Pero el brillo de las monedas y la promesa de una vida sin preocupaciones me resultaron irresistibles. «Está bien», dije finalmente. «Acepto». El charro negro sonrió ampliamente y asintió. De repente, las luces de la gasolinera se encendieron y el lugar parecía cobrar vida. El surtidor comenzó a funcionar, llenando el tanque de mi camión como por arte de magia. Tomé la bolsa de monedas y subí al camión, sintiendo una extraña mezcla de euforia y terror. Conduje hasta San Luis Potosí sin problemas. Al llegar, descubrí que las monedas eran auténticas y valían una fortuna. Mi vida cambió rápidamente. Me convertí en un hombre rico, dueño de una flota de camiones y propiedades. Todo parecía ir perfectamente bien. Sin embargo, las noches eran diferentes. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En mis sueños, veía al charro negro montado en su caballo, siguiéndome incansablemente. Sus ojos brillantes me recordaban constantemente el trato que había hecho. Pasaron los años, y aunque disfrutaba de mi nueva vida, el miedo nunca me abandonó. Sabía que algún día vendría a reclamar lo que le pertenecía. Una noche, mientras conducía de regreso a mi casa en las afueras de la ciudad, noté una figura conocida en la carretera. El charro negro estaba allí, esperándome. Me detuve, incapaz de continuar. «Es hora, Tomás», dijo con su voz profunda. «Ha llegado el momento de cumplir tu parte del trato». Intenté suplicar y pedir más tiempo, pero sus ojos no mostraban piedad. Sentí un frío helado que me envolvía, y mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sabía que mi alma estaba siendo arrastrada hacia un lugar oscuro y desconocido. El charro negro montó su caballo y se alejó lentamente, llevándose mi esencia con él. Todo se volvió negro, y lo último que escuché fue el sonido de los cascos resonando en la noche. Dicen que mi cuerpo fue encontrado al día siguiente, sin vida, en la cabina de mi camión. La causa de la muerte nunca se pudo determinar, pero aquellos que conocen la leyenda del charro negro saben la verdad. Ahora, soy solo una advertencia para aquellos que cruzan caminos solitarios y se encuentran con un hombre vestido de negro, montado en un caballo. Recuerden esta historia y piensen 2 veces antes de aceptar riquezas a cambio de su alma, porque cuando llega la hora, no hay escape del charro negro. El visitante de la niebla. Mi nombre es Marco Antonio Solís, y llevo manejando trailers desde hace más de 20 años. He cruzado tantas veces las vastas y variadas carreteras de México que siento que cada una cuenta una parte de mi historia. Pero esta historia que estoy a punto de contarles sucedió en una neblinosa noche de octubre, mientras me encontraba en la sinuosa carretera de Tamaulipas, un lugar conocido por sus paisajes que, en momentos como ese, parecen sacados de un cuento de terror. Esa noche, el cansancio me venció. Había estado al volante desde el amanecer, y aunque normalmente me resisto a parar antes de llegar a mi destino, algo en la densidad de esa bruma me convenció de que era mejor descansar. Orillé mi camión en una zona desolada, apenas visible a través de la espesa niebla, y caí rendido en la cabina, dejándome llevar por un sueño profundo. Desperté sobresaltado, sintiendo una inexplicable sensación de pánico. El reloj marcaba las 3:17 a.m. La niebla aún envolvía todo, y las gotas de condensación se deslizaban lentamente por el cristal de las ventanas. Al principio, pensé que el miedo que sentía era solo el residuo de algún sueño olvidado, pero entonces lo vi. Frente a mí, adherido al costado del tráiler, había una figura. Su cuerpo parecía encorvado, como si el peso de los años, o de algo más terrible, lo hubiese doblado. Llevaba puesto un sombrero viejo que le cubría la parte superior del rostro, dejando a la vista solo una barba gris y desordenada que llegaba hasta su pecho. No hacía ruido alguno, y sin embargo, sentí como si sus ojos, ocultos bajo el sombrero, me penetraran,
intentando comunicar un mensaje urgente y oscuro. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento consideré la posibilidad de encender el motor y huir de allí. Pero algo me detuvo. Era una mezcla de curiosidad y terror, un deseo de entender quién o qué era esa figura y qué quería de mí. Con cautela, bajé la ventana solo unos centímetros, el frío aire de la noche colándose rápidamente en la cabina. La figura se movió entonces, levantando lentamente su cabeza hasta que sus ojos, inesperadamente claros y tristes, encontraron los míos. Su voz, cuando habló, era rasposa pero baja, como el susurro del viento entre los árboles muertos. «Perdido, estoy perdido», murmuró, y su mano, sorprendentemente firme a pesar de su aparente fragilidad, apuntó hacia la oscuridad de la carretera. Seguí la dirección de su dedo y apenas distinguí, a través de la neblina, lo que parecía ser otra figura, mucho más grande y menos definida, que se movía con lentitud entre la niebla. No supe qué hacer. El miedo me decía que debía arrancar y salir de allí, pero la tristeza en los ojos de aquel hombre me mantenía en lugar. «¿Quién es usted? ¿Qué necesita?», pregunté, mi voz temblando más de lo que hubiera querido. «Una vez como tú, fui un hombre de la carretera, pero me perdí, en la niebla, hace mucho tiempo», dijo, y su voz parecía desvanecerse con cada palabra, hasta que su figura comenzó a disolverse en la bruma, dejándome solo, con el corazón latiendo desbocado y un millar de preguntas sin respuesta. Pasé el resto de la noche en vela, esperando el amanecer con ansias, mirando cómo la niebla se disipaba lentamente, revelando de nuevo la carretera solitaria. Cuando por fin el sol emergió, iluminando el paisaje con su luz temprana, arranqué mi tráiler y continué mi camino, pero algo dentro de mí había cambiado. Ahora sabía que la carretera podía ser más que un simple camino. Podía ser un lugar donde los perdidos, atrapados entre la niebla y el olvido, esperan ser recordados, o al menos, vistos una vez más. La carretera desvanecida. Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 43 años, y soy un veterano de las carreteras mexicanas, habiendo recorrido sus extensos caminos por más de 2 décadas. Las rutas que he visto cambiar y transformarse me han mostrado que tanto las ciudades como nosotros, los conductores, estamos en constante evolución. Originario de una familia humilde en la Sierra Madre, desde pequeño me enseñaron que el trabajo duro es tan necesario como el aire para vivir. Sin embargo, ninguna experiencia laboral o historia familiar me preparó para la noche en que el cansancio y lo sobrenatural se entrelazarían de una manera que desafiaría toda lógica y razón. Era una noche particularmente agotadora, tras un largo viaje desde Guadalajara hacia el norte del país. Mi cuerpo clamaba descanso, y mi mente comenzaba a perder la batalla contra el sueño. Las horas se desvanecían como kilómetros bajo las ruedas de mi viejo camión. Finalmente, cediendo a la necesidad física, decidí no tentar más a mi suerte y me orillé en un tramo solitario de la carretera, un lugar olvidado por muchos, marcado únicamente por la aridez de su entorno y los pequeños arbustos que esporádicamente salpicaban el paisaje, resistiéndose a morir en la tierra seca. La luna llena dominaba el cielo, bañando todo con su luz plateada y fría, casi etérea. Desperté envuelto en un frío atípico que parecía haber consumido el interior de la cabina. Confundido, froté mis ojos, intentando sacudirme el sueño que aún pesaba sobre mí. Mi corazón se detuvo por un instante cuando, al mirar a través del retrovisor, noté la figura de un hombre alto y delgado de pie junto a mi camión. Su presencia era tan inesperada como perturbadora. No había rastro de él cuando me detuve, y por la vida de mí, no podía entender cómo había llegado hasta allí en medio de la nada. Su rostro permanecía oculto en las sombras, haciéndolo parte del paisaje nocturno. Con una mezcla de temor y curiosidad, intenté hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero las palabras murieron en mi garganta cuando él levantó la cabeza.
Los ojos que me miraron no reflejaban la luz de la luna. Eran más bien pozos profundos, oscuros y vacíos, emanando una sensación de antigüedad y terror que me helaba la sangre. En ese momento, un profundo entendimiento se asentó en mí. No estaba frente a un ser humano, sino frente a algo mucho más antiguo y ominoso. Sin emitir sonido alguno, el hombre comenzó a alejarse lentamente, disolviéndose entre la brisa nocturna que jugueteaba con los arbustos secos, como si nunca hubiera estado ahí. Paralizado, observé hasta que su figura se perdió completamente, preguntándome si lo que había visto era real o simplemente el producto de mi agotada mente. Aquella noche, la solitaria carretera me enseñó que no estamos solos y que, a veces, los límites entre el sueño y la realidad se entremezclan de formas que jamás podríamos anticipar. Desde ese entonces, siempre busco un lugar seguro para descansar cuando el cansancio me invade, consciente de que en las sombras de las carreteras solitarias, algo más allá de nuestra comprensión podría estar aguardando. Esta experiencia se ha convertido en un recordatorio constante. En el vasto escenario nocturno de las rutas mexicanas, las historias de los ancianos sobre espíritus y presencias inexplicables son más que simples cuentos, son advertencias. El eco de la sierra. Mi nombre es Martín Solorzano. Tengo 52 años y mi vida está profundamente arraigada en las montañas de Chiapas. Desde niño, me crié escuchando las historias que los ancianos de mi pueblo narraban junto al fuego, llenas de espíritus y seres encantados que, según ellos, vagaban por nuestras tierras. Siempre pensé que eran solo leyendas, hasta que una noche, ya como camionero, me encontré cara a cara con lo inexplicable. Mi carrera detrás del volante comenzó más tarde en mi vida, después de haber pasado años trabajando la tierra, y aunque la carretera se convirtió en mi segundo hogar, nunca olvidé las enseñanzas de mi juventud. Esa noche en particular, tras recorrer sin descanso caminos serpenteantes envueltos en una espesa niebla, el cansancio me abrumó por completo. Incapaz de seguir adelante, me detuve al costado de un camino forestal, un lugar solitario rodeado de árboles gigantescos que parecían desafiar el cielo. El silencio de la noche era casi absoluto, roto únicamente por el ocasional y sombrío crujido de la madera, el susurro de las hojas y el lamento solitario de la fauna nocturna. Desperté sobresaltado, envuelto en una manta de frío y con la palpable sensación de ser observado. Abrí los ojos lentamente y a través de la ventana empañada de mi camión distinguí una figura casi fusionada con el paisaje nocturno. Lo que al principio creí que era un montón de hojas y tierra, pronto cobró vida. La figura, cubierta de lo que parecían ser fragmentos de la naturaleza misma, se movía con una gracia etérea, susurrando con una voz que, aunque era apenas audible, llevaba el peso de un eco triste y antiguo, que resonaba con el murmullo del viento entre los árboles. Mi corazón, acelerado por el miedo y la sorpresa, me impulsó a actuar. Encendí rápidamente el motor del camión, con la única idea de alejarme de ese ser que parecía pertenecer a otro mundo. Mientras me alejaba, los susurros se desvanecieron poco a poco, pero la certeza de que había sido testigo de algo profundamente antiguo y misterioso se quedó conmigo, resonando en mi mente con cada kilómetro que ponía entre esa figura y yo. A medida que el cielo comenzaba a clarear, anunciando la llegada del alba, una profunda reflexión se asentó en mí. En las profundidades de las montañas de Chiapas, entre la niebla y los árboles centenarios, existen secretos que desafían nuestra comprensión, secretos que, tal vez, es mejor dejar en paz. Esa noche aprendí que las historias de los ancianos no eran meras fábulas para asustar a los niños. Eran advertencias sobre los misterios que habitan nuestros bosques, recordatorios de que no estamos solos en estas montañas sagradas. Sombras en el asfalto. Mi nombre es Álvaro Ibáñez. Tengo 29 años y soy oriundo de Veracruz. Seguí los pasos de mi padre, un camionero de toda la vida, y aunque al principio solo buscaba ganarme la vida, pronto descubrí un mundo fascinante en las rutas de largo recorrido.
A lo largo de los años, las historias que mi padre compartía, repletas de encuentros inusuales y paisajes cambiantes, se convirtieron en parte de mi propia experiencia. Las carreteras no solo eran asfalto y destino, eran también relatos vivos de aventuras y misterios. Una noche de luna nueva, encontrándome en una carretera poco transitada en Puebla, el cansancio me alcanzó después de horas de manejo continuo. Decidí hacer una pausa en un pequeño mirador que conocía, un lugar tranquilo que ofrece una vista panorámica de un valle sumido en sombras profundas, apenas iluminado por las luces esporádicas de un pueblo a lo lejos. El paisaje, usualmente calmante, esa noche parecía tener un aire de expectación, como si ocultara un secreto en su vastedad silenciosa. Me recosté en el asiento, dejando que el sueño me llevara rápidamente. No obstante, una inquietante sensación de frío y una especie de presión en el aire me despertaron abruptamente. Sentí, incluso antes de abrir los ojos, que algo no estaba bien. A través de la ventana, la pálida luz de la luna reveló la figura de alguien, o algo, delgado y alto al borde de la carretera. La figura se mantenía inmóvil, como una estatua, y parecía mirarme directamente, aunque su rostro permanecía oculto en la oscuridad. Inquieto, traté de encender las luces del camión para disipar las sombras y ver más claro quién o qué estaba allí. Sin embargo, en el momento en que la luz artificial rompió la oscuridad, la figura desapareció como si nunca hubiera estado. No quedó ninguna señal de su presencia, solo la noche quieta y la sensación de haber visto algo que no debería ser visto. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, encendí el motor y no me detuve a mirar atrás. Mientras me alejaba, una reflexión se asentó en mi mente. En la carretera, existen secretos ocultos en el manto de la noche, y algunas sombras, aquellas que vagan solas y observan en silencio, son mejor dejarlas en su oscuro dominio. Desde esa noche, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar sentir que unos ojos invisibles me siguen desde la oscuridad, recordándome que el mundo está lleno de enigmas que quizás prefiramos no resolver. La visita del desierto. Soy Diego Ramírez, tengo 48 años y mi vida ha transcurrido en gran parte sobre las infinitas carreteras que atraviesan el árido paisaje de Sonora. Desde mi infancia, me he sentido en casa entre los cactus gigantes y las vastas extensiones de arena y piedra que definen mi querido desierto. Para mí, la soledad del desierto siempre ha sido una compañera fiel, nunca una amenaza, ofreciéndome momentos de reflexión y una paz que raramente se encuentra en el bullicio de la ciudad. Una noche particularmente cálida de verano, después de horas de viaje bajo un sol implacable, el cansancio me superó. No había pueblo a la vista ni lugar para detenerme que ofreciera resguardo, así que decidí hacer una parada en medio de la nada. El cielo despejado sobre mí estaba salpicado de estrellas que brillaban con intensidad, testigos silenciosos de mi fatiga. Rendido, me dejé caer en el asiento y pronto me quedé dormido, acunado por el susurro constante del viento desértico. Desperté varias horas después, con la temperatura notablemente más baja, típica de las madrugadas desérticas. Algo había perturbado mi sueño, una sensación inusual que me hizo abrir los ojos. El aire fresco de la madrugada traía consigo una presencia que sentí antes de ver. Intrigado y aún medio adormilado, miré hacia las ruedas traseras de mi camión donde, para mi asombro, una figura espectral y casi translúcida estaba de pie, mirando hacia el cielo estrellado. Con cautela, salí del camión para acercarme. La figura parecía absorta en las estrellas, o tal vez en algo más allá de ellas, en los confines del universo mismo. Al acercarme, se giró lentamente hacia mí. Su rostro, de una serenidad sobrenatural, y sus ojos, profundamente tristes, me miraron con una intensidad que me llenó de una inexplicable paz. No había miedo en ese encuentro, solo una curiosidad mutua y un reconocimiento silencioso de nuestras presencias. Luego,
Tan sutil como había llegado, la figura comenzó a desvanecerse con la primera luz del amanecer, diluyéndose en el aire como si fuera parte del mismo desierto. Me quedé solo, con el cielo clareando rápidamente y el desierto despertándose a un nuevo día. La experiencia dejó en mi corazón una mezcla de asombro y serenidad, y una pregunta que sabía que probablemente nunca tendría respuesta. ¿Quién o qué había sido mi visitante nocturno? Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo solitario del desierto, no puedo evitar sentir que algo o alguien podría estar observándome desde la inmensidad, recordándome que el desierto guarda muchos secretos, algunos de los cuales quizás solo se revelan bajo el manto protector de la noche. Esta experiencia se convirtió en un testimonio personal de que, en el vasto silencio del desierto, no estamos tan solos como podríamos pensar. El vigilante de la llanura. Soy Esteban Herrera, tengo 37 años y mi vida ha estado siempre vinculada a los vastos paisajes del norte de Durango. Desde que tengo memoria, he conducido camiones por las extensas llanuras donde el horizonte se funde con el cielo, un lugar donde la naturaleza impone su majestuosidad y donde a menudo la soledad se siente palpable, como una presencia constante que acompaña cada kilómetro recorrido. He pasado innumerables horas contemplando esa vastedad, fascinado por la pureza y la tranquilidad que ofrece. Es en esos momentos de soledad, en medio de la inmensidad de la llanura, donde uno puede sentirse verdaderamente solo, el único ser vivo en un radio de kilómetros. Esta conexión con el lugar siempre me ha proporcionado una sensación de paz, a pesar de la omnipresente sensación de aislamiento. Una tarde, después de un día particularmente extenuante, que había puesto a prueba tanto mi resistencia física como mental, decidí encontrar un lugar para descansar. El cielo estaba despejado y adornado con innumerables estrellas, un espectáculo que solo las llanuras pueden ofrecer de manera tan grandiosa. El silencio de la noche era solo ocasionalmente interrumpido por el suave susurro del viento, jugueteando con la hierba. Rendido por el cansancio, no tardé en caer en un profundo sueño bajo ese cielo estrellado. Sin embargo, algo perturbó mi descanso. Desperté con una sensación de inquietud, como si alguien o algo hubiese alterado el aire a mi alrededor. Frente a mi camión, delineada contra el cielo nocturno, se encontraba una silueta que miraba hacia arriba, hacia la vastedad del universo. Me quedé un momento observándola, tratando de entender quién podría ser y qué hacía allí, en medio de la nada. Su figura parecía estar hecha más de sombras y aire que de sustancia, con contornos que se mezclaban y desvanecían con el viento nocturno. Con voz firme pero cautelosa, intenté llamar su atención, pero no hubo respuesta alguna, solo el retorno de mi propio eco disipándose en la llanura. Fue entonces cuando la figura se giró lentamente hacia mí. Sus ojos capturaron la luz de las estrellas, brillando con un fulgor sobrenatural que me hizo estremecer. En ese instante, una certeza me golpeó con la fuerza del viento del norte. No estaba frente a un ser humano, sino frente a algo mucho más antiguo y enigmático. Tan rápido como había aparecido, la figura desapareció, dejándome solo con el viento y las estrellas como testigos. Me quedé allí, en el silencio de la noche, contemplando el espacio donde había estado, lleno de una nueva percepción de la llanura. No era simplemente un lugar de soledad y aislamiento. Era también un espacio donde lo inexplicable podía manifestarse con una claridad desconcertante. Desde esa noche, cada vez que cruzo las llanuras, no puedo evitar sentir que hay más en este vasto mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Las llanuras no solo son un testigo de nuestra existencia, sino también un recordatorio de que, en la inmensidad del mundo, no siempre estamos solos. Noche de tormenta en la carretera. En las solitarias carreteras de México, donde las leyendas se entremezclan con la realidad bajo el manto de la noche, yo, Juan Adrián, a mis 36 años, me encontraba al volante de mi fiel camión. La ruta hacia Guatribato prometía ser otra jornada más de soledad y asfalto, pero esa noche,
Una tormenta feroz transformó el viaje en una odisea inolvidable. Eran cerca de las 10 de la noche, cuando las primeras gotas golpearon el parabrisas. El cielo, antes estrellado, se cubrió de nubes negras que no tardaron en descargar su furia sobre la tierra. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y el sonido del viento se mezclaba con el rugido de mi motor. A pesar de mi experiencia en la carretera, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Mientras avanzaba, la lluvia intensificaba su asalto, y las ráfagas de viento sacudían el camión como si fueran manos gigantes intentando desviarme del camino. Ajusté mi agarre en el volante y reduje la velocidad, consciente de que cualquier error podía ser fatal. Fue entonces cuando comencé a verlas. Al principio, pensé que eran trucos de mi imaginación, figuras formadas por la combinación de lluvia y oscuridad. Pero a medida que la noche avanzaba, las siluetas se hicieron más claras. Figuras humanas, paradas al borde de la carretera, aparecían y desaparecían con cada destello de los relámpagos. No emitían sonido alguno y parecían observar mi paso, inmóviles y enigmáticas. Mi corazón latía con fuerza, y cada kilómetro recorrido añadía peso a la atmósfera sobrecargada dentro del camión. Decidí no detenerme. La prudencia me gritaba que era mejor seguir adelante y no investigar esas apariciones. La tormenta arreciaba, y con ella, el camino comenzó a cambiar. La carretera familiar se tornó extraña, con curvas que no recordaba y señales que parecían advertir sobre peligros desconocidos. Cada vez que intentaba tomar un camino alternativo, una fuerza inexplicable me redirigía hacia la ruta original, como si estuviera destinado a seguir un curso que alguien más había trazado para mí. En uno de esos desvíos forzados, una figura se materializó delante del camión. Sin tiempo para reaccionar, frené en seco, pero la silueta se esfumó antes de que pudiera impactarla. Mi respiración se agitó y el sudor frío recorrió mi espalda. No había duda. Algo o alguien controlaba mi destino esa noche. La noche se consumió en un ciclo interminable de lluvia, viento y encuentros fantasmales. Cuando el primer rayo de sol comenzó a perforar las nubes, la tormenta se disipó tan rápidamente como había comenzado. Las figuras desaparecieron con la oscuridad, y la carretera recuperó su aspecto normal. Exhausto pero aliviado, continué mi viaje hacia Guatribato. Aunque la normalidad parecía restaurada, algo en mí había cambiado. Las certezas que tenía sobre el mundo se habían desvanecido, reemplazadas por preguntas sin respuesta sobre lo que había vivido. Esa noche de tormenta en la carretera me enseñó que, en ocasiones, nuestras rutas están marcadas por historias que trascienden nuestra comprensión, y a veces, solo a veces, la carretera elige revelarnos sus secretos más oscuros. El reflejo en el charco. Cada vez que las nubes se adensan y la lluvia comienza a golpear con fuerza el parabrisas, un escalofrío recorre mi columna. Mi nombre es Juan Adrián. Tengo 36 años, y he sido camionero en las carreteras de México durante más de una década. He visto de todo en los caminos, desde accidentes olvidados hasta paisajes que cortan la respiración, pero nada se compara a lo que me sucedió una noche lluviosa en un paraje solitario. Había estado manejando durante horas bajo un cielo que amenazaba tormenta, y cuando finalmente se desató, la visibilidad se redujo a casi nada. Decidí detenerme en un área de descanso poco conocida para revisar que todo estuviera en orden con mi camión antes de continuar. La lluvia caía como cortinas de agua, envolviendo todo en un manto de humedad y misterio. Al bajar, noté un charco considerable formado por la lluvia en el suelo de gravilla. El agua, oscilando con cada gota que caía, parecía un espejo oscuro, reflejando la poca luz que las farolas cercanas emitían. Me acerqué, buscando simplemente evitar pisarlo mientras revisaba las llantas, pero algo en el reflejo captó mi atención. Era una figura, claramente delineada contra el resto del paisaje borroso. Lo extraño era que no había nadie más cerca,
Solo yo y mi camión. El reflejo mostraba a un hombre, similar a mí en estatura, pero con facciones que no reconocía. Sus ojos, incluso a través del velo de la lluvia, parecían brillar con una luz propia, y su expresión era de una calma perturbadora. Me incliné más, fascinado y horrorizado a la vez. La figura en el charco me miraba directamente, como si pudiera ver más allá del reflejo. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Sonrió. No fue un gesto amigable, sino una curvatura maliciosa de sus labios que insinuaba intenciones oscuras. Un pensamiento me golpeó con la fuerza de un trueno. Quería salir. Quería tomar mi lugar. En un instante de pánico, retrocedí y tropecé, cayendo sobre el suelo mojado. El sonido de mi caída se perdió entre el ruido de la lluvia. Levantándome rápidamente, miré hacia el charco, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. No obstante, la sensación de ser observado persistía, un susurro en el viento que me decía que esto no había terminado. Con el corazón latiendo desbocado, regresé al camión y arranqué el motor. La lluvia parecía caer aún más fuerte, como si intentara detenerme. A lo largo de la carretera, cada charco se convirtió en un posible portal para aquel ser, cada reflejo en la carretera una ventana a un mundo que no deseaba explorar. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una serie de miradas sobre el hombro y saltos al menor ruido. Sabía que algo había cambiado desde aquella noche. Algo había visto a través del charco y ahora, de alguna manera, era parte de mi mundo. Mientras escribo esto, la lluvia comienza de nuevo, golpeando las ventanas con un ritmo persistente. No sé si alguna vez podré dejar de mirar los charcos, preguntándome si aquel que desea tomar mi lugar volverá a aparecer. Lo único que sé es que la lluvia ya no trae consigo solo agua, sino también el eco de un reflejo que quizás nunca logre olvidar. Reflejos equivocados. Desde que tengo memoria, he sentido una conexión especial con la carretera. Mi nombre es Rafael, tengo 36 años, y soy un camionero de Guatribato. Noche tras noche, mi camión y yo nos deslizamos por el asfalto, testigos de paisajes que cambian con las estaciones. Pero hay noches, especialmente aquellas bañadas por una lluvia implacable, donde la realidad parece distorsionarse ante mis ojos. Era una de esas noches. Las nubes se cernían bajas, pesadas con promesas de una tormenta. A medida que los primeros truenos retumbaban en la distancia, una lluvia densa y rápida comenzó a azotar mi camión. El parabrisas apenas lograba despejar la vista, y las luces delanteras luchaban por perforar la oscuridad. Al reducir la velocidad por la visibilidad menguante, noté cómo se formaban charcos a lo largo de la carretera. Normalmente, solo serían obstáculos menores, evitables y temporales. Sin embargo, esa noche, algo en esos charcos captó mi atención de manera inusual. Cada vez que la luz de mis faros iluminaba uno de esos charcos, no veía el reflejo esperado de mi camión o del entorno natural. En cambio, las formas que se retorcían en el agua eran grotescas, casi malévolas. Siluetas distorsionadas, con lo que parecían ser brazos demasiado largos y cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Intrigado y con una creciente sensación de inquietud, decidí detenerme al lado de la carretera para investigar más de cerca uno de estos charcos. Con la linterna en mano, me acerqué, esperando que la lógica disipara mis temores. Pero lo que vi no hizo más que profundizarlos. Al iluminar el agua, el reflejo no mostraba mi figura. En su lugar, había una silueta oscura que se erguía, como si me observara desde dentro del charco. Cuando moví la linterna, la figura imitó mis movimientos, pero de una manera burlona, casi provocativa. En ese momento el agua comenzó a moverse por sí sola, formando ondas que se extendían hacia los bordes del charco. La figura parecía querer emerger, sus manos estirándose hacia el borde como si intentara escapar de su prisión líquida. Aterrorizado, retrocedí rápidamente hacia mi camión. Arranqué el motor y salí de allí a toda velocidad,
dejando atrás los charcos y sus reflejos perturbadores. Sin embargo, la lluvia no cesaba, y con cada nuevo charco que iluminaban mis luces, sentía la mirada de esas figuras siguiéndome. Pasé la noche conduciendo, sin detenerme hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a disipar la oscuridad y la lluvia se redujo a un suave goteo. Solo entonces me atreví a detenerme, exhausto y todavía sacudido por lo que había experimentado. A la luz del día, los charcos eran solo charcos, y las siluetas habían desaparecido. ¿Había sido producto de mi cansancio? ¿O había algo más en esos reflejos bajo la lluvia intensa? Desde entonces, cada vez que las nubes se oscurecen y la lluvia comienza a caer, no puedo evitar mirar con aprensión esos espejos temporales en el asfalto, preguntándome qué reflejarán la próxima vez. El puente suspendido. La vida en la carretera siempre ha sido mi refugio, mi escape de la cotidianidad que a muchos parece ahogar. Soy Juan Adrián, un camionero de 36 años, y conozco cada rincón de las rutas de México como la palma de mi mano. Pero hay secretos que incluso el más experimentado de los conductores solo descubre cuando el destino lo decide. Esta es la historia de cómo una noche lluviosa transformó mi percepción de la realidad. La noche en que todo cambió empezó como muchas otras. Había pronóstico de lluvia, y mientras me preparaba para un largo trayecto desde Monterrey hacia el norte del país, revisé 2 veces mis provisiones y el estado de mi camión. La lluvia comenzó a caer justo cuando encendí el motor, suave al principio, pero con la promesa de una tormenta. Conforme avanzaba, la lluvia se intensificó, y con ella, una niebla espesa comenzó a descender sobre la carretera. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un puente que nunca había estado allí antes. Grande, antiguo, con arcos que parecían de otra época, suspendido sobre un vacío que no lograba ver debido a la intensidad de la niebla y la oscuridad. Con una mezcla de asombro y cautela, reduje la velocidad. La lógica me decía que debía dar la vuelta. No había registros de un puente en esa área. Sin embargo, una curiosidad irracional me empujó hacia adelante. Al cruzar, el sonido de la lluvia contra el metal y el eco de mis propias ruedas se amplificó, creando una atmósfera casi sobrenatural. Al otro lado, la carretera parecía la misma, pero algo en el aire había cambiado. No podía precisar qué era, pero sentía una pesadez, un silencio que no era natural. No había señales de otros vehículos, ni luces, solo la carretera, la lluvia y yo. Avancé por lo que parecían horas, aunque el reloj apenas marcaba 30 minutos desde que crucé el puente. Entonces en la distancia una figura apareció. Una persona, de pie en medio de la carretera, inmóvil, mirando hacia mi camión. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza. La figura no se movió, ni siquiera cuando bajé la ventanilla para hablarle. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia golpeando el metal. Con cautela, salí del camión, acercándome a la figura. Pero al llegar donde debía estar, no había nadie. Miré a mi alrededor, confundido y alarmado. ¿Había sido una ilusión? Volví a mi camión, decidido a salir de ese lugar. Intenté volver sobre mis pasos, buscar el puente para cruzarlo de nuevo, pero cada intento de girar o tomar otra ruta me llevaba de vuelta a la misma carretera, al mismo punto donde vi la figura. La sensación de estar atrapado creció. La ansiedad se mezclaba con el temor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el puente reapareció. Lo crucé de nuevo y cuando llegué al otro lado, la lluvia se detuvo abruptamente. Miré en el espejo retrovisor, pero el puente había desaparecido. Al amanecer, me encontré en una parada de camiones conocida, tratando de procesar la noche. No había señales del puente en mi GPS ni en el mapa. ¿Había sido real? ¿O la fatiga y la tormenta habían jugado con mi mente? Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que llueve y estoy en la carretera,
Siento una mezcla de temor y fascinación, preguntándome si el puente suspendido aparecerá de nuevo y qué secretos cruzan de un lado a otro bajo la lluvia. La caravana fantasma. Mi nombre es Luis Miguel. Tengo 35 años y llevo más de una década recorriendo las carreteras de México en mi camión. La vida en la carretera puede ser solitaria, pero también está llena de misterios que pocos tienen la oportunidad de descubrir. Una noche lluviosa, me encontré con uno de esos misterios que cambiarían mi visión del mundo para siempre. La jornada había comenzado como cualquier otra, con el cielo amenazando tormenta desde temprano. No era raro manejar bajo la lluvia, y siempre me preparaba para cualquier cambio en el clima. Sin embargo, esa noche, la lluvia no era solo un telón de fondo para mi viaje, era la precursora de algo inexplicable. Conforme avanzaba por la carretera hacia Oaxaca, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo del camión con un ritmo constante que pronto se convirtió en el único sonido en la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Una fila de camiones antiguos y oxidados que no había notado hasta que encendí las luces altas para mejorar mi visibilidad. Estaban alineados uno detrás del otro, moviéndose a una velocidad constante, sus estructuras desgastadas apenas visibles a través del diluvio. Intrigado y cauteloso, me uní a la fila, manteniendo una distancia segura. No había señales en estos camiones, ni marcas que indicaran su origen o destino. Solo eran siluetas metálicas que parecían surgir de la nada. A medida que seguía a la caravana, noté que la ruta que tomábamos era desconocida para mí. No estaba en mis mapas, ni en mi GPS. Era como si esta carretera solo existiera bajo el manto de la tormenta, oculta a los ojos de los que viajan bajo el sol. Los kilómetros pasaban, y la caravana no mostraba signos de detenerse. La curiosidad se mezclaba con una ansiedad creciente. ¿A dónde me llevaban estos camiones antiguos? ¿Qué destino compartíamos esa noche? Después de horas que parecían eternas, los camiones comenzaron a disminuir la velocidad. Ante nosotros, una vieja estación de servicio abandonada emergió de la neblina, iluminada por la luz intermitente de un viejo letrero de neón. Uno a uno, los camiones se detuvieron, y sus conductores, figuras igual de desgastadas y silenciosas como los vehículos que manejaban, descendieron. Me detuve al final de la fila, observando. Las figuras se reunieron frente a la estación, mirando hacia el este, como esperando algo que yo no podía ver ni entender. Sin saber qué hacer, bajé de mi camión. Al acercarme, las figuras se volvieron hacia mí, sus rostros erosionados por el tiempo y las tormentas, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Un anciano se acercó, extendiendo su mano en un gesto de bienvenida o de advertencia. No estaba seguro. Antes de que pudiera decidir si tomar su mano, un relámpago iluminó el cielo y, en ese instante de luz cegadora, tanto los camiones como sus conductores desaparecieron, dejándome solo en la estación, con el eco de sus motores como único recuerdo de su existencia. Cuando la lluvia cesó y el sol comenzó a asomar, me encontré nuevamente en la carretera conocida, como si nunca hubiera dejado mi ruta habitual. Pero algo en mí había cambiado. Ahora sabía que bajo la lluvia, otras carreteras se despliegan, llevando a aquellos que se atreven a seguirlas hacia encuentros que desafían la explicación. Sombras en la carretera. Mi nombre es José Martínez. Tengo 33 años y soy un conductor de camión con más experiencia en las carreteras mexicanas de lo que la mayoría podría presumir en una vida. Originario de un pequeño pueblo en las profundidades de Guanajuato, he crecido con la vastedad del paisaje mexicano como mi segundo hogar, viendo el mundo pasar a través de mi parabrisas mientras transporto, carga tras carga, a través del sinfín de kilómetros. Desde niño, siempre me fascinó la idea de la carretera, esa serpiente de asfalto que parecía tragarse todo lo que se atrevía a recorrerla. Mis padres, aunque preocupados por los peligros inherentes a la vida de un camionero, apoyaron mi decisión cuando decidí seguir esta carrera. Con el tiempo,
Aprendí que cada viaje era una historia en sí misma, cada destino un capítulo nuevo, pero nunca imaginé que mi realidad se entrelazaría con algo tan inquietante como lo que viví esa noche. El día había comenzado como cualquier otro. El cielo mostraba un azul intenso y sin nubes mientras me dirigía hacia Campo Esperanza, un conocido centro de agricultura en la región de Zacatecas. Mi tarea era simple: recoger un cargamento de verduras frescas y entregarlas antes del amanecer en Ciudad del Sol, un bullicioso mercado en el corazón de Monterrey. Las rutas entre estos puntos eran conocidas por mí. Sin embargo, esa noche, decidí tomar un atajo que cruzaba una parte menos transitada de la carretera, un tramo que muchos locales evitaban al caer el sol. El paisaje comenzó a cambiar conforme el sol se ponía. Los vastos campos de cultivo daban paso a un terreno más árido, salpicado de esporádicos montículos de tierra y pequeñas formaciones rocosas que parecían erguirse como figuras en un eterno vigilar. La luz del día se desvanecía rápidamente y la carretera se sumía en una penumbra que parecía engullir cada fuente de luz que mi camión intentaba proyectar. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer. Al principio, eran meras siluetas que podía atribuir a trucos de mi imaginación, fatigada después de horas de conducción. Pero a medida que avanzaba, las figuras se hicieron más claras, más definidas. Figuras que se movían con una gracia etérea al borde de mi visión, siempre presentes, siempre esquivas cuando intentaba enfocarlas directamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, cada golpe resonando con el rugido monótono del motor. Intenté convencerme de que no eran más que sombras proyectadas por los árboles o formaciones rocosas, pero el paisaje desolado y la falta de vegetación significativa dejaban poco espacio para tales explicaciones. Entonces, una figura se cruzó directamente frente a mí. Una forma humanoide, tan rápida y silenciosa como el viento mismo, desapareciendo en el matorral al otro lado de la carretera antes de que pudiera siquiera frenar. El sudor frío bañó mi frente. No había animales que pudieran moverse de esa manera, no en esta parte del mundo. La tensión crecía a medida que las horas pasaban y las figuras se multiplicaban, observándome desde la distancia, siguiéndome a cada curva, como si esperaran el momento oportuno. Decidí que no podía continuar bajo esa presión insostenible y me detuve en el primer área de descanso que encontré, esperando que la luz de las lámparas de seguridad disipara las sombras que me acosaban. Pero el descanso nunca llegó. Las luces parpadeaban, como afectadas por una energía errática, y las figuras, ahora más numerosas, se acercaban. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor o a través de las ventanas, podía verlas, moviéndose de un lado a otro, acercándose más y más. Era como si la oscuridad misma cobrara vida, alimentada por un oscuro deseo de envolverme en su abrazo frío y eterno. Con el corazón en la garganta y la respiración agitada, decidí que mi única opción era volver al camino y dirigirme a la seguridad de Ciudad del Sol lo más rápido que las ruedas de mi camión me permitieran. Lo que siguió fue un frenesí de velocidad, una huida desesperada de una amenaza que, aunque intangible, nunca se sintió más real. Al llegar a las luces de la ciudad, las figuras se desvanecieron tan abruptamente como habían aparecido. El amanecer no tardó en llegar, y con él, la sensación de haber escapado por poco de un destino incomprensible. Nunca supe qué fueron esas sombras en la carretera o si mi mente, cansada y estresada, había tejido una realidad alternativa alimentada por el miedo y la soledad. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar ese atajo. A veces, en las noches especialmente oscuras, cuando el viento susurra entre las rendijas de mi camión, puedo jurar que escucho susurros, risas casi inaudibles, como un eco distante de aquella noche. Y aunque trato de convencerme de que son solo ruidos comunes de la carretera, una parte de mí no puede evitar mirar por encima del hombro, hacia la oscuridad, preguntándome si alguna vez las sombras volverán a cruzarse en mi camino. Pesadillas en la Interestatal.
Mi nombre es Roberto Morales. Tengo 38 años y he sido camionero desde que tengo memoria. Nacido y criado en Coahuila, México, crecí escuchando las historias que mi abuelo contaba sobre la carretera. Desde muy joven, supe que mi destino estaba ligado a esos largos y solitarios caminos que atraviesan el país. El camión que conduzco hoy en día fue una herencia de mi abuelo, un Kenworth robusto y confiable, con más de 20 años de servicio. Ese viejo motor ha visto más amaneceres y anocheceres de los que la mayoría podría imaginar, y aunque otros en la familia consideraron venderlo, para mí siempre fue más que un vehículo. Era un legado, un pedazo de historia familiar. A lo largo de mi carrera, he escuchado innumerables relatos sobre apariciones y eventos inexplicables en la ruta. Siempre me los tomé con escepticismo. Después de todo, la soledad de la carretera hace que la mente juegue trucos, y el cansancio puede convertir sombras en espectros. Sin embargo, todo eso cambió una noche mientras transitaba por la Interestatal 40, de Nuevo León hacia Tamaulipas. Era una noche particularmente oscura, con la luna nueva ocultando su rostro y las estrellas veladas por una densa capa de nubes. La única luz provenía de los faros de mi camión, que perforaban la oscuridad como los ojos de un depredador en busca de presa. La carga que llevaba era rutinaria, piezas de maquinaria para una fábrica en el otro extremo del estado, nada fuera de lo común. Pero la tranquilidad de la noche se rompió cuando el radio, que había estado transmitiendo un viejo programa de rock, comenzó a emitir un extraño zumbido. Al principio, pensé que era un problema de señal, pero mientras intentaba ajustar la frecuencia, la estática dio paso a una voz débil, casi ahogada. Lo extraño era que no reconocía la estación, y la voz hablaba en un tono monótono, recitando números y fechas sin ningún sentido aparente. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero la voz se volvió más clara, más insistente. Roberto Morales, dijo de repente, clara como el agua de un manantial. Mi corazón se detuvo. La voz sabía mi nombre. Roberto Morales, detente. Frené instintivamente, mirando a mi alrededor, buscando alguna señal de peligro o explicación. Nada más que la negrura de la noche y el susurro del viento entre los pastizales secos al lado de la carretera. Bajé la ventanilla, intentando discernir si había alguien fuera, pero lo único que encontré fue el eco de mi propia respiración agitada. ¿Quién eres?, pregunté al vacío, mi voz temblorosa traicionando el miedo que empezaba a anidar en mi pecho. El guardián de la ruta, respondió la voz, ahora un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. He visto pasar a muchos como tú, Roberto, pero esta noche la carretera tiene hambre. Antes de que pudiera procesar esas palabras, algo golpeó el lado del camión con fuerza. El sonido metálico de algo grande impactando contra el metal retumbó en mis oídos. Salté hacia la puerta, listo para enfrentar a mi agresor, pero no había nada, solo la vasta y vacía carretera. El resto de la noche fue un torbellino de sombras y sonidos. Cada vez que intentaba continuar, una fuerza desconocida me detenía. Golpes en la carrocería, luces fugaces que cruzaban el espejo retrovisor, y siempre esa voz, murmurando advertencias y profecías oscuras. Cuando finalmente llegué a mi destino, el amanecer estaba rompiendo el horizonte. El gerente de la fábrica me recibió con una mirada preocupada, señalando los abolladuras y rasguños que cubrían ahora el camión. No supe qué decirle. ¿Cómo explicar que la carretera misma parecía haberse levantado contra mí? Desde esa noche, nunca he vuelto a dudar de las historias que escuché de joven. Ahora sé que hay verdades ocultas en los caminos que recorremos, esperando en la oscuridad, hambrientas y vigilantes. Y aunque sigo siendo camionero, cada vez que subo a mi viejo Kenworth y enciendo el motor, una parte de mí se pregunta qué esperará esta vez en la vastedad de la Interestatal, el misterio del convoy nocturno. Mi nombre es Eros Adrián. Tengo 36 años, y aunque parezca un hombre común, mi oficio de camionero oculta misterios que muchos no se atreverían ni a imaginar.
Crecí en una familia humilde en Sinaloa, México, donde aprendí desde temprana edad el valor del esfuerzo y la importancia de mantener la palabra. Estos valores han sido mi guía a lo largo de mi vida y me han servido bien en mis largos días recorriendo las carreteras del país. Mi empleo actual consiste en transportar suministros médicos para una gran empresa farmacéutica. Aunque a primera vista parece un trabajo sencillo, implica responsabilidades que van más allá de la simple entrega de paquetes, manejando productos que rara vez son mencionados en los documentos oficiales y sobre los cuales he aprendido a no hacer preguntas. Una noche de octubre, me preparé para un viaje desde Culiacán hasta Monterrey. Las nubes esa noche prometían lluvia, y el aire estaba cargado con una tensión que me hizo estremecer. Mis encargos para esa noche incluían varios contenedores etiquetados como urgente, lo cual me obligaba a mantener mis habilidades de conducción al máximo y no perder detalle de la ruta. El camino esa noche estaba bordeado por campos vastos y desolados, iluminados únicamente por la luna que intentaba penetrar las densas nubes. El viento aumentaba su intensidad y la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas con un ritmo que parecía presagiar algo siniestro. No había recorrido más de 100 kilómetros cuando los sistemas del camión empezaron a fallar. El GPS perdió señal y las luces del tablero comenzaron a parpadear sin explicación. Me detuve al lado de la carretera, bajo un viejo mezquite, y salí para revisar el motor. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo proveniente de la parte trasera del camión, un sonido completamente ajeno a cualquier ruido habitual de mi vehículo. Armado con mi linterna, me dirigí hacia la parte trasera para investigar. Al abrir las puertas, una luz rojiza y tenue emanaba del interior, no de mi linterna, sino de los propios contenedores marcados como urgente. Se oía un zumbido bajo de ellos, y uno estaba ligeramente desplazado. Al acercarme, el aire se volvió frío, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, abrí el contenedor desplazado. Dentro, en lugar de medicamentos, había un artefacto extraño, como algo sacado de una historia de ciencia ficción, con cables y pantallas intermitentes. Pero lo más aterrador no era el dispositivo en sí, sino lo que mostraba una de las pantallas, coordenadas en constante cambio y una cuenta regresiva. En ese momento, comprendí que mi carga no eran simples suministros médicos, sino algo mucho más peligroso. La decisión que tenía que tomar era clara como el agua. Seguir adelante con el conocimiento de mi carga era inaceptable. Llamé a mi contacto en la farmacéutica, con las manos temblando y la voz entrecortada. La respuesta fue fría y directa. Eros, Adrián, sabemos que has visto lo que llevas. Ahora presta atención, porque tus próximos movimientos determinarán no solo tu destino, sino también el de muchos otros. Con la tormenta desatándose a mi alrededor, sabía lo que tenía que hacer, no solo por mi seguridad, sino por la de todos los que ignoraban el peligro que los acechaba. Conducí el camión lejos de cualquier población, hacia una zona desolada donde el misterio de mi carga podría desaparecer sin dejar rastro, esperando que al amanecer, cuando el sol disipara las nubes, también llevara consigo la oscuridad que ahora cargaba en mi conciencia.